Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Nosotros una vez más les abrimos las puertas de nuestra casa, en el living de News Digitales, donde como ya los tenemos un poquito acostumbrados, tenemos la particularidad de traer a distintos invitados, ¿no? Para hablar un poco de la vida, muchas veces en este caso como por ejemplo del interior del país. Digo interior también, aunque me estoy refiriendo a una provincia que nos queda acá cerquita, ¿no? Porque hablo de la provincia de Santa Fe. Pero lógicamente este país es muy diverso, de punta a punta de la Argentina nos encontramos con muchas particularidades. En este caso vamos a tener a un legislador provincial de Santa Fe que nos viene a traer un poco también, no solamente lo que está haciendo a nivel legislativo, sino la mirada de un espacio político que de alguna manera supo gobernar durante mucho tiempo la provincia de Santa Fe, pero que también integra una alianza de gobierno en la actualidad con el gobernador Maxi Puyaro. Pero para eso, lógicamente, es una construcción de mucho tiempo, porque digo, empezó de muy chiquito militando. Hoy le toca integrar una fuerza política que tiene que ver con el Partido Socialista, al que le vamos a preguntar porque tiene también sus diferencias internas muchas veces que marcan la dinámica del día a día de un espacio y que también, lógicamente, construye su mirada distinto al del resto, ¿no? Hoy tenemos un gobierno que está siendo manejado a nivel nacional por La Libertad Avanza, con una figura, vamos a decir así, por demás polémica, como la de Javier Milei y la de todo su equipo de trabajo, que han decidido también de alguna manera tomar muchas banderas de otros espacios políticos y quizá inclusive hasta elegir sus rivales, ¿no? Y por otro lado está el peronismo, que siempre en la provincia de Santa Fe ha tenido una gran participación activa. Entonces, desde la mirada del socialismo, vamos a estar analizando el presente político que se vive en la Argentina. Sin más preámbulo, vamos a anunciar la presencia de Joaquín Blanco, a quien le agradecemos. Joaquín, gracias por estar hoy en el living de News Digitales. Gracias, Martín, por la invitación. Bueno, primero contanos cómo estás viendo hoy en Santa Fe, gobiernan con Maxi Puyaro, desde la provincia, cómo está el trato hacia la nación y cómo es vivir, digamos, en una provincia gobernada por un espacio político que podemos decir así, es opositor al gobierno de Milei. Mira, la provincia de Santa Fe siempre se caracterizó por tener una vida institucional, una vida política muy intensa, muy activa, y siempre hemos sido pioneros. Fuimos los primeros en inventar la boleta única papel, que la implementamos en Santa Fe en el 2011. Previo a eso fuimos los inventores de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, se utilizaron en Santa Fe mucho antes que en la Argentina, y eso nos permitió tener también una, te diría, cultura de coaliciones políticas. Hay una gran coalición que se llama Unidos, que nos toca gobernar la provincia de Santa Fe, donde convivimos más de 11 partidos políticos diferentes, donde por supuesto que el radicalismo, el socialismo y el PRO, te diría que somos los tres partidos políticos principales, pero donde hay centroizquierda y centroderecha conviviendo en una experiencia concreta de gestión. Por otro lado, esto te diría que es contracultural, ¿no? Si vemos a nivel nacional, tanto el Frente de Todos como en su momento Juntos por el Cambio, siempre las experiencias de coaliciones a la hora de gobernar fueron traumáticas. Claro. Es muy difícil gobernar cuando no tenés un plan, cuando no tenés un equipo armado y cuando vivís en un clima de interna permanente. Bueno, Unidos se construyó a partir de un programa donde nos pusimos de acuerdo durante más de un año, todos estos partidos diversos, se ensambló un equipo de trabajo conducido por el gobernador Puyaro, donde hay vertientes de todos estos partidos y muchos ciudadanos independientes, académicos, que forman parte de la gestión, y donde se va desplegando un plan que te diría que tiene tres ejes. El principal está vinculado con la seguridad, fue nuestro gran mandato social en el 2023, pacificar Rosario, pacificar la provincia de Santa Fe. El segundo, la obra pública. Somos fervientes defensores, Martín, de las obras de infraestructura, de la transformación que hace el territorio, pero también del laburo que generan. Y lo tercero, una gran propuesta social. Tenemos mucha inversión en educación, mucha inversión en salud, mucha inversión en programas sociales. Digamos, ante una Argentina que deja muchos excluidos, tenemos una fuerte cobertura social. Solo para ilustrarte con un dato, 2025 contra 2024 creció un 40% la cantidad de santafesinos que van al hospital público. Esto es gente que antes tenía una prepaga, una mutual, una obra social, hoy se atiende en un hospital público, que no recibe un peso extra del gobierno nacional, que lo bancamos todo con recursos de los santafesinos y que tenés la capacidad de acceder a un medicamento, a un especialista, a una maternidad, y bueno, eso se hace también con un Estado que no se borra,
que está presente en los momentos donde la gente más lo necesita. Ahora, Joaquín, de lo que decís me quedo con algunas cosas que obviamente me gustaría que las detallemos, ¿no?, más en profundidad. Cuando vos hablás de la obra pública también hay un parate de parte del gobierno nacional. ¿Eso se siente mucho en el territorio? Brutal. Cómo se siente es tremendo. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver, te diría, con rutas nacionales. Santa Fe está atravesada no solamente por toda una infraestructura de puertos muy grande que convergen hacia nuestros puertos de todos los puntos del país para exportar nada más ni nada menos que todos nuestros cereales, que todas nuestras oleaginosas. Y eso tenés la Ruta 34, la Ruta 33, la Ruta 9, rutas nacionales que no bachean. No te digo que estén pensando en hacer algo nuevo, sino que están destruidas. Y por otro lado, vivienda. Se borró completamente el gobierno nacional de todo lo que tiene que ver con política de vivienda. Hay un déficit de vivienda social muy grande, eso se siente mucho la presión en los municipios, en los gobiernos provinciales, y te diría que son dos cuestiones que son palpables y concretas de la ausencia del gobierno nacional en materia de infraestructura. Y con el tema seguridad, digo, Patricia Bullrich fue una promotora de, por decirlo así, que las fuerzas federales estén presentes en Rosario. ¿Eso alivianó? ¿Hoy continúa? Continúa, hay un enorme esfuerzo. Te diría que en Santa Fe, particularmente siendo epicentro en Rosario, construimos una política de Estado en donde convergen, por un lado, los tres poderes: judicial, el ejecutivo y el legislativo. Y sancionamos leyes, pusimos todos los fiscales que había que poner para perseguir el delito y una fuertísima inversión y presencia policial en el territorio. Pero también hay una convergencia de los tres niveles del Estado: municipal, provincial y nacional, con una presencia importante de gendarmería, de prefectura, con una articulación, un comando unificado entre distintas fuerzas. Bueno, algo que reclamamos durante muchísimos años. Claro. Venía Aníbal Fernández, ministro de Seguridad Nacional, y nos contaba a los rosarinos que no había nada para hacer, que la batalla contra el narcotráfico estaba perdida, habíamos sido derrotados por el narcotráfico. Bueno, con articulación, con inversión, con un plan, con decisión política, a pesar de las diferencias entre gobiernos, hemos reducido enormemente la inseguridad en Rosario, hemos recuperado el poder del Estado para controlar la calle, y eso se nota en la calidad de vida de los rosarinos. O sea, hay más presencia de efectivos. Y también lo que me quedé pensando, digo, en el momento que hablabas, se estaba construyendo una megacárcel en ese momento. Digo, ¿se sigue haciendo esa obra? Sí, se sigue haciendo esa obra. Todavía no se terminó de inaugurar la cárcel federal, que va a estar al lado de la ciudad de Coronda, un viejo proyecto que han pasado muchos gobiernos y sigue sin inaugurarse. Pero igualmente el gobierno de la provincia de Santa Fe tomó una política muy activa, integral, que tiene que ver con la construcción de cárceles, que tiene que ver con, por supuesto, el fortalecimiento de la justicia, de los fiscales, para tener realmente condenas ejemplares y condenas fundadas en evidencia objetiva. Y también la prevención, ¿no? Porque también, digo, esto es fundamental, Martín. Nosotros trabajamos mucho lo social, trabajamos mucho en el territorio para justamente poder prevenir situaciones en jóvenes de 13, 14, 15, 16 años, en los cuales, si el Estado no está presente ofreciendo alguna alternativa, bueno, las redes delictivas, las redes del narcotráfico están ahí para captarlos, primero como consumidores, después como posibles soldaditos. Con lo cual, digo, el combate contra el narcotráfico no es únicamente detener a un jefe de un clan y ponerlo preso de por vida, sino también estar cuidando que el principio de los eslabones de la cadena no siga reproduciendo esa espiral de violencia. Claro. Ahí cuando mencionaste el tema de la salud, se me vino a la mente un informe que estuviste trabajando hace poco, que tiene que ver con que en el último tiempo se perdieron más de 8.000 puestos de trabajo en el sector privado, solamente así fue, y digamos, eso trae otra vez y lógicamente a colación esta situación, ¿no? Digo, la gente no puede pagar una prepaga si no tiene un trabajo estable, con lo cual termina yendo a la salud pública, y ahí también se encarece un poco también el rol del Estado en tener que absorber esos gastos, más cuando en este caso se trata de una provincia, ¿no? Así es. ¿Cómo funciona esto? Porque Mirá, digo, es un golpe tras otro. Nosotros vemos que, a ver, el esquema del modelo económico de Milei y de Caputo es un modelo que perjudica a las provincias productivas como Santa Fe o como Córdoba, ¿no? Santa Fe es una provincia diversificada, que tenemos campo, que tenemos industria, tenemos comercio, tenemos servicios y tenemos bajo empleo público por la cantidad de habitantes. Con lo cual te diría
que la rueda de la economía se define por el sector privado. Hay algunos sectores que son ganadores de este modelo, pero la gran mayoría, los que apuntan al mercado interno, aquellos que tienen pymes industriales, aquellos que tienen todo lo que tiene que ver con el sector de la acería, lo que tiene que ver con la metalmecánica, lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola, con lo textil. Bueno, todos estos sectores están sufriendo enormemente el modelo económico. Es, te diré, una tormenta perfecta. Hay una baja del salario, lo que hace que haya menos consumo. Por otro lado, hay una apertura importadora. Hoy te encontrás en una góndola de un supermercado de cualquier parte del país un fideo fabricado en Santa Fe o un fideo fabricado en Italia y es prácticamente el mismo precio. Eso es una ridiculez porque realmente saca de la cancha a nuestros productores, a nuestros empresarios pymes. Y tenemos ya problemas graves de empleo, ¿no? En Villa Constitución hay un drama muy grande con Asindar, que es una de las acerías más importantes de la Argentina. En Firmat con Basali, que es una de las principales fabricantes de cosechadoras del país. En el norte con Algodonera Avellaneda y toda la crisis textil. Todo lo que tiene que ver con la industria láctea, Verónica, lo que es Sancor. Entonces, en diferentes sectores vos estás viendo que hay un modelo económico que no impulsa ni apoya todo lo que tiene que ver con la industrialización y no se cuida el mercado interno. Entonces, estamos en un fenómeno que está creciendo la desocupación en Santa Fe, pero sobre todo está aumentando la precarización. Hay cada vez más santafesinos, calculamos unos 120.000 santafesinos, que necesitan un segundo ingreso, un segundo laburo, para poder llegar a fin de mes. Claro. Y ese segundo laburo es en condiciones de precarización laboral. Ahí surgen las economías de autoempleo más básicas. Y bueno, todo hace un deterioro de la calidad de vida. Entonces, poder pagarte una prepaga, poder pagarte una cuota de un club, todas esas cosas se vuelven cada vez más restrictivas. Cayó un 15% 2025 contra 2024 el consumo en supermercados. O sea, las familias se achican en el consumo de alimentos y todo este escenario repercute en una peor calidad de vida, ¿no? Ahora, en algún aspecto escucho lo que vos planteás y digo, unidos, o en este caso también consolidado como Provincias Unidas de alguna manera con la competencia, digo, se presenta elecciones, Milei hace un cierre en Rosario y un cierre en Santa Fe, particularmente con mucho ahínco sobre esa provincia. ¿Sentís que la gente no escucha muchas veces ese mensaje o que también de alguna manera, bueno, se deja llevar un poco por la pasión más visceral del voto, de que si no es Milei son los que están enfrente y lo buscan sacar? Digo, porque entiendo que ustedes tienen como una política de evitar las dos grietas, ¿no? Evitar de algún lado el peronismo / kirchnerismo y del otro lado la Libertad Avanza. Ahora, cuando hablan con la gente, ¿cómo notás esa recepción sobre el momento que se vive? Mira, el votante cada vez es más, te diría, sofisticado en el sentido de que saben qué elección, qué se juega y no vota de acuerdo a camisetas, sino según a qué es lo que mejor le parece en ese momento. Hemos tenido 3 elecciones este año en Santa Fe y se ha votado una cosa para concejales, otra cosa para constituyentes, otra cosa para diputados nacionales. La gente opta, evidentemente, que en esta elección hubo un acompañamiento a la propuesta legislativa del presidente en todo el país. Esta ola violeta, fue, te diría, de punta a punta de la Argentina muy homogénea. Y creo que tiene que ver fundamentalmente con que se instaló un eje, Milei sí, Milei no. La oposición tenía diferentes alternativas, diferentes propuestas, pero fundamentalmente cuando el kirchnerismo plantea como único eje frenar a Milei y no ofrece una alternativa o no ofrece una idea de por dónde la Argentina podría crecer, por dónde garantizar la estabilidad, qué otro modelo económico propone la oposición, creo que ahí la gente optó por lo que tiene, por lo que conoce. Y yo creo que hay una valoración muy grande de la estabilidad, aún con incertidumbre, aún con angustia, aún con dudas por el presente y por el futuro más inmediato con respecto al país y a la situación más personal de cada una de las familias. Pero creo que los resultados electorales a todos nos tienen que llamar a la reflexión, a los dirigentes políticos, a los militantes políticos, de que necesitamos ofrecer a los argentinos una propuesta que conjugue estabilidad económica, porque evidentemente que nadie quiere volver a una Argentina inflacionaria, con certezas de crecimiento, de por dónde tiene que pasar el desarrollo de la Argentina, el crecimiento de la Argentina. Y bueno,
creo que ese es el desafío que tiene nuestro espacio político y es lo que quiere y cree que representar el Partido Socialista. Estamos convencidos que hay que trabajar en el post-Milei. Ahora, el post-Milei no se va a construir con el pasado, el post-Milei es con una propuesta de futuro y ahí es donde los socialistas queremos estar. Contanos un poco a nivel provincia de Santa Fe o a nivel, digamos, la relación con la provincia de Córdoba, ¿no? También la provincia de Chubut. ¿Esa alianza política crees que puede continuar en el proceso de la construcción y de la consolidación de una alternativa para el país? Bueno, yo creo que es necesario pasar de un instrumento electoral a una propuesta política. Bien. Y eso es mucho laburo, mucho estudio. Digo, Argentina no es un país fácil, ha habido muchas experiencias de gobierno que han sido fallidas. Y eso habla de problemas estructurales de la Argentina, en el cual hay que tener mucha audacia y mucha imaginación y creatividad, pero también mucha decisión para poder encarar transformaciones y sobre todo plantear un modelo, como te decía anteriormente, que tiene que conjugar estabilidad con crecimiento y para nosotros los socialistas es fundamental un país con igualdad, un país donde no haya excluidos. El modelo que nos propone Milei es un modelo de un crecimiento desigual de los argentinos, ¿no? En el cual va a haber gente que va a tener la posibilidad de vivir con consumos como si estuviera en Miami, como si estuviera en Europa, y va a haber enormes sectores populares que van a estar excluidos y van a ir a una economía lamentablemente precarizada y con pocas prestaciones sociales. El espejo es países como Perú, como Paraguay, en los cuales tienen estas sociedades fragmentadas, en las cuales las clases medias son muy reducidas, muy pequeñas, y existe una enorme cantidad de sectores populares, de clases medias bajas, y unos pocos ricos que tienen la posibilidad de acceder a todos los beneficios de un sistema. Entonces, ese modelo de sociedad es el que nosotros no creemos que sea el conveniente. Argentina tiene una pulsión por la igualdad muy importante, por eso, como ejemplo, ¿no? Nuestra universidad pública, como un símbolo del ascenso social, del progreso, de la posibilidad que el hijo del rico y del pobre se formen con excelencia en el mismo lugar. Por eso nuestro modelo de salud pública que construyó Hermes Wiener en Santa Fe, es decir, bueno, el rico y el pobre tienen derecho a la mejor calidad a la hora de atenderse en un sistema de salud. Bueno, eso es lo que queremos para la Argentina. Por eso digo, el gran desafío es convertirse en un bloque parlamentario, tener buenas gestiones de gobierno a nivel provincial y ofrecer en el 2027 un proyecto político de transformación que realmente sea atractivo, que sea serio y que los argentinos sientan que no es un salto al vacío, que no es una aventura, sino que es un paso lógico para superar al kirchnerismo y para superar a Milei. Me comentaste momentos antes unos proyectos en los que venías laburando que de alguna manera tienen que ver con la reactivación justamente de la economía o pensar también una provincia que sea pujante y que pueda desde el Estado ayudar. Contanos un poco a qué aspiran, digo, porque también muchas veces uno ve, ¿no? Se queda con la foto de las legislaturas, siempre con conflictos, peleando por cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, peleando muchas veces por cargos, por decirlo de alguna manera, propios de la estructura, pero también, bueno, lógicamente pasan cosas que son interesantes y que acontecen hacia el ciudadano o con modificaciones que son pertinentes. Entonces digo, bueno, ¿en qué está trabajando hoy el socialismo? ¿Qué sentís que es el socialismo vigoroso que vos coincidís en que debe llevar adelante estas banderas y estas políticas para llevarlas al llano del territorio con la gente, ¿no? Mira, te diría rápidamente dos grandes ejes. El primero es, tuvimos una reforma constitucional en Santa Fe este año, tuve el honor de ser constituyente y la verdad que fue un proceso ejemplar de diálogo político, de construcción de síntesis y logramos una muy buena constitución, una constitución moderna, ágil, con instituciones realmente pensadas para el siglo XXI, pero con un fuerte componente también de republicanismo, de estado de bienestar, de un estado presente, de igualdad. Con lo cual digo, ahora estamos trabajando en convertir esa constitución, que es nuestra carta magna, que es lo que nos va a guiar por los próximos 20, 30 años, convertirla en leyes que le den operatividad, convertirla en leyes concretas para decir, bueno, la educación, la salud, las áreas metropolitanas, lo que tiene que ver con el medio ambiente, de qué manera esto se convierte en una legislación que nos permite justamente eso, ser confiables, dar seguridad jurídica, dar esa visión de largo plazo en la cual se quiere distinguir Santa Fe. Nuestro gran desafío como generación es que un día puede gobernar
un socialista, otro día puede gobernar un peronista, otro día puede gobernar un radical, puede gobernar alguien del PRO, pero que hay un modelo de provincia, que hay un proyecto de provincia que trasciende las gestiones. Y ese es el gran desafío que tenemos después de la reforma constitucional. Y el otro tema, que es un tema mucho más, te diría, concreto, pero también disruptivo, estamos trabajando en un proyecto desde hace muchísimos años y que hoy podemos decir que ya nació, que tiene que ver con convertir una vieja refinería de petróleo que tenía YPF en el puerto de San Lorenzo, a la vera del río Paraná, desde hace casi 100 años, que producto, te diría que es la historia del país, ¿no? Las privatizaciones de los 90, en el medio pasaron Petrobras, Cristóbal López, digo, un montón de dueños tuvo la empresa. A partir del año 2018 completamente cerrada la refinería. Bueno, estamos en un proyecto que ya nació, que se llama Santa Fe Bio, de reconvertir esa vieja refinería en una moderna planta de biocombustibles para aviones. Vos sabés que la aviación en el hemisferio norte, Europa y Estados Unidos, se va hacia la descarbonización. No quieren depender más del petróleo, quieren tener una aviación comercial, de pasajeros, que dependa 100% de biocombustibles. Bueno, nosotros tenemos la materia prima. Tenemos acá nuestro campo, en Santa Fe, en la Argentina, que tenemos nuestra biomasa que genera las condiciones ideales para poder desarrollar este tipo de productos, que es 100% para exportación y que hoy por hoy lo que hacemos es exportar el grano para que se refine en Europa y que la verdad que con esto lo que vamos a hacer es refinarlo acá, generar valor agregado acá, generar más de 400 puestos de trabajo de manera directa, reactivar toda una serie de pymes industriales en el cordón industrial de Rosario que van a ser proveedoras de esta empresa y que realmente tenemos una oportunidad enorme. Digo, no tengo dudas de que el futuro del mundo tiene que ver con las energías limpias, con las energías renovables. Nosotros tenemos, por supuesto, en Vaca Muerta depositada muchas de las expectativas del país de generar dólares, pero nosotros tenemos, como decimos nosotros, ¿no? En Santa Fe, en toda nuestra área de la región centro, toda una economía verde que está ahí para ser aprovechada. No queremos simplemente exportar un grano, no queremos simplemente exportar aceite, queremos exportar energía. Y bueno, este proyecto ya nació, va a tener etapas en las cuales la inversión se va a ir realizando y la expectativa es que para el año 2028 ya se esté generando esta producción en la provincia de Santa Fe, que va a ser única en la Argentina y única en el cono sur de Sudamérica. Y bueno, esto nació en el año 2017, esta idea, en un viaje comercial que hizo el entonces gobernador Miguel Lifchit a California, donde estuvo en contacto con la tecnología, se trabajó un proyecto de ley, se acercaron las partes, se generaron las condiciones con el sector privado. Hoy nace a la luz. Bueno, creo que un poco en este tipo de experiencias explica lo que somos y lo que queremos ser. Largo plazo, creatividad, imaginación y pensar que nosotros podemos, ¿no? Ante tanto discurso derrotista, ante tanto discurso de que en Argentina no hay futuro, bueno, se puede ser una tecnología de vanguardia, de punta, que genere laburo y que se aplique lo mejor que tenemos. Nuestros recursos naturales y nuestra inteligencia. Sin duda. Cuando te escuchaba un poco mencionar a Wiener, digo, empezaste en la política de la mano de Wiener porque tuviste un rol activo desde la juventud, ¿no? O sea, ya tu primer locura política fue, de alguna manera, militar dentro de las bases de lo que era el socialismo de Hermes Wiener, ¿no es cierto? Sí, mi primera experiencia política tuvo que ver con mi escuela secundaria, una escuela pública del centro de la ciudad de Rosario, en la cual cuando yo tenía 15 años, con un grupo de compañeras y compañeros, armamos el centro de estudiantes. Claro. Y fuimos a elecciones en el centro de estudiantes y fue una experiencia maravillosa. Hicimos un montón de cosas por la escuela y con los pibes y con toda una red de jóvenes de esa época que la verdad que fue una escuela de formación muy importante. Yo soy un gran defensor de la vida activa democrática en las escuelas secundarias, ¿no? Creo que las escuelas secundarias son para hacerte amigos, son para formarte afectos para toda la vida, pero también te forman tus calidades personales. Entonces, formarte en democracia, formarte en participación, para mí es algo muy, muy trascendente. Y bueno, y empecé a militar de muy joven en la Juventud Socialista,
Era el momento que Wiener arrancaba en la Municipalidad de Rosario, había ganado su primera elección. Wiener fue un disruptivo total, un genio, que realmente dio vuelta a la ciudad con una política pensada en lo social, en lo urbanístico, en el espacio público, pero dándole mucha bola a los jóvenes. Wiener abrió espacios para que exclusivamente los jóvenes sean protagonistas. Y no era un dirigente paternalista, de estos que daba discursos para decirle a los jóvenes lo que tenían que pensar, sino que abría puertas y ventanas para que los jóvenes en libertad creen, ¿no? Y a mí eso me marcó muchísimo. Y bueno, y después tuve un paso por la universidad, soy licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario. Ahí tuve también la oportunidad de ser consejero directivo, participar del centro de estudiantes y también, bueno, conocí un montón de gente, un montón de amigos. Y bueno, y a partir de ahí fue que fui creciendo en esta militancia del Partido Socialista, que es un partido de valores, que es un partido que promueve la participación, la solidaridad, que es un partido moderno, democrático y que tiene referentes en todas partes del mundo que luchan por esto, ¿no? Fundamentalmente por la democracia y por la igualdad. Ahora, ¿sentís que de alguna manera se logró recuperar o que está empezando a recuperarse la ciudad de Rosario después de todo lo que vimos? Porque de alguna manera como que hubo un quiebre muy fuerte con todo lo que fue el narcotráfico y la ciudad quedaba como de pasar de ser una ciudad turística y con una gran cantidad de atractivos para la gente en general y para los argentinos y para la gente de afuera, también con una rica cultura, ¿no? Lógicamente, artistas célebres que han pasado de alguna manera, que han surgido de Rosario, digo, quedó muy dañada. ¿Hoy sentís que se está empezando a recuperar un poco ese orgullo? Sí, a ver, creo que lo que sucedió en Rosario tiene que ver con una planificación de un Estado que recupera el control de la calle, que le da orden y que le da un sentido a la vida en comunidad y que obviamente con dificultades, porque la violencia y el narcotráfico son fenómenos globales y particularmente en Sudamérica, las grandes ciudades estamos atravesadas por estos fenómenos de violencia, pero bueno, a partir de un gran esfuerzo donde muchos sectores pusimos lo mejor que teníamos para poder pacificar Rosario, creo que estamos volviendo. Esa ciudad que siempre estuvo latente, ¿no? Y que sufrió una espiral de violencia, yo digo muchas veces subestimada por las fuerzas federales, por la justicia federal. Hay un caso que es muy paradigmático, Martín. Tenemos un juez federal preso, ¿no? Un juez federal que era el que tenía que investigar el narcotráfico, tenía de contador personal el mismo contador que Alvarado, uno de los jefes. Digo, para ver la descomposición de cuando un Estado no solamente no investiga, sino de cuando hay sectores del Estado que son cómplices del narcotráfico. Y bueno, con mucho esfuerzo pudimos ir revirtiendo esa situación. De ninguna manera cantamos victoria. Es un proceso con avances, con retrocesos, pero tiene que ver con una convicción muy fuerte de que el Estado es mucho más que cualquier banda narcocriminal, que la capacidad de una sociedad para vivir en paz manda mucho más que cualquier grupo de violentos y que cuando hay decisión política los cambios son palpables. Bueno, Joaquín, la verdad, un placer tenerte en el Living de News Digitales. Lógicamente, tenés las puertas abiertas para volver cuando gustes. Me gustaría que como cierre de alguna manera, bueno, invites un poco a la participación, sobre todo con esta llama prendida que dejó Wiener en tu vida y que siento que también todavía la seguís teniendo con mucha pasión. Imagino que también hoy siendo parte de un gobierno a nivel provincial, pero que también tiene sus raigambres en los distintos municipios de la provincia, digo, bueno, hay mucho para hacer, ¿no? Así es. Bueno, primero agradecerte enormemente el espacio. Para nosotros siempre contar lo que hacemos a nivel nacional es un desafío porque muchas veces la agenda de los medios nacionales está dominada por el día a día de lo que pasa en Buenos Aires, pero cada vez más es importante entender que Argentina es un país federal, heterogéneo, diverso y que pasan cosas muy importantes y cosas también muy lindas en todos los rincones de la Argentina. Bueno, Santa Fe, Rosario no es la excepción y nosotros como militantes políticos, como militantes por la igualdad, como militantes por la paz, por la solidaridad, nosotros creemos que es un momento para involucrarse, que es mentira que la Argentina tenga que ser un lugar cruel, que es mentira que la Argentina tiene que ser un lugar del sálvese quien pueda, que es mentira
que los que llegan son los mejores y los que quedan excluidos es porque son perdedores. Hay condiciones estructurales que hay que revertir, hay que igualar para que todos podamos partir de un mismo piso para poder desarrollarnos, y necesitamos tener una Argentina que nos ofrezca oportunidades acá y ahora a todos los que queremos desarrollarnos en este suelo. A mí me duele cuando nuevamente vemos colas en las embajadas, en los consulados, de jóvenes buscando la ciudadanía, buscando un pasaporte para poder migrar. A mí me duele cuando no tenemos la posibilidad de que nuestros jubilados, nuestras abuelas y nuestros abuelos puedan llegar a fin de mes y tengan que ser asistidos por sus familias después de toda una vida de trabajo. Nos duele cuando se destrate a nuestros científicos, cuando se destrata a nuestras universidades. Creo que todas esas cosas le hacen mal a la Argentina y necesitamos juntos reconstruir un proyecto de país, y desde ese lugar va a ser un aporte el Partido Socialista para esa Argentina que viene, que no va a ser la Argentina que pasó, que no va a ser este momento que estamos viviendo de fragmentación y de crueldad, que va a ser una propuesta que va a superar esto, y bueno, en eso estamos trabajando. Bueno, Joaquín, muchas gracias. Lógicamente las invitaciones del caso, cuando gustes, cuando andes por la Ciudad de Buenos Aires, sabés que acá tenés un lugar para venir y contarnos un poco en qué andan laburando. Bueno, muchas gracias, Martín, por el espacio.